¿Qué se necesita para que un ídolo del pueblo, adorado por millones, pase de las marquesinas luminosas a la oscuridad de una celda? A veces, basta una mala decisión. Hoy descubrirás el lado más turbio de 7 figuras legendarias del cine de oro mexicano que vivieron la gloria y terminaron enfrentando a la justicia. Historias reales, ocultas y en su mayoría censuradas durante décadas. En la época de oro del cine mexicano, los actores eran más que artistas, eran símbolos nacionales. Con el auge de los estudios Churubusco, la expansión de las salas de cine y la exportación de películas a toda América Latina, actores como Pedro Infante, Jorge Negrete o María Félix se convirtieron en deidades del espectáculo. Pero no todos los ídolos mantuvieron su luz. Algunos sucumbieron a la violencia, a los excesos o simplemente a sus impulsos. Y cuando el telón se cerraba y la prensa se callaba, la justicia los alcanzaba. Las cámaras lo esconden todo. Pero la verdad siempre sale. Estos 7 actores no fueron detenidos por errores menores. Fueron esposados, fichados, y en algunos casos, pasaron días o semanas encerrados, enfrentando acusaciones graves que marcaron su vida para siempre. Prepárate para conocer los 7 actores del cine de oro que terminaron en la cárcel por escándalos reales. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. Joaquín Cordero, el juez de la pantalla, el acusado en la vida real. Joaquín Cordero no solo era una estrella, era un símbolo de rectitud. Con más de 200 películas en su trayectoria, sus personajes eran siempre hombres de ley, fiscales incorruptibles, militares honorables, jueces implacables. Su voz pausada y su mirada firme le daban una autoridad natural que se traducía en respeto tanto dentro como fuera del set. Pero detrás de esa fachada inquebrantable se escondía un temperamento explosivo que pocos se atrevían a mencionar. En los pasillos de los estudios Churubusco ya se comentaba que Cordero era un hombre de carácter fuerte, posesivo y muy celoso con sus parejas. Todo explotó una noche de 1954. El lugar, el exclusivo restaurante Champs-Élysées en la colonia Cuauhtémoc, un recinto conocido por ser punto de reunión de actores, políticos y empresarios. Esa noche, Cordero asistió con una joven actriz, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, a la que estaba impulsando en el medio. Ella era hermosa, de sonrisa fácil y con un aire fresco que llamaba la atención. Pero no solo la atención de Cordero. Un productor, también presente en el restaurante, se acercó a la mesa y saludó efusivamente a la joven. Según testigos, puso su mano en el hombro de ella, le dijo algo al oído y le guiñó un ojo. Eso bastó para que Joaquín se levantara lentamente, con una calma aterradora. Metió la mano a su saco, sacó un revólver y lo puso sobre la mesa, frente a todos. «Aquí nadie toca lo que es mío», dijo, sin necesidad de alzar la voz. Hubo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a moverse. El productor, pálido, retrocedió de inmediato. Pero un mesero, temblando, ya había llamado discretamente a la policía. Cuando los agentes llegaron, Cordero no opuso resistencia. Entregó el arma y fue conducido a la delegación, mientras los murmullos corrían por todo el restaurante. La detención fue registrada bajo el cargo de portación ilegal de arma de fuego y amenazas. Pasó toda la noche en el Ministerio Público. Sin embargo, al día siguiente, fue liberado tras el pago de una fianza y el respaldo de varios amigos influyentes del medio. La prensa fue silenciada, sin duda por presiones del mismo estudio que lo protegía. Solo un pequeño tabloide publicó la nota con un título que pasó desapercibido: «Reconocido actor protagoniza incidente con arma». Nada más. Lo más extraño fue lo que vino después. La joven actriz desapareció por completo del medio. No volvió a aparecer en producciones, ni en revistas, ni en alfombras rojas. Algunos afirman que fue enviada al extranjero con una fuerte suma de dinero y el compromiso de guardar silencio. Otros aseguran que tuvo miedo de seguir en un medio donde los poderosos podían salirse con la suya. Desde ese día, Cordero se volvió más hermético. Sus compañeros de rodaje notaron el cambio. Ya no sonreía como antes, hablaba menos y, aunque siguió interpretando figuras de autoridad, su mirada se volvió más dura, más vacía. Nunca habló públicamente del incidente. Nunca ofreció disculpas.
Solo se limitó a seguir trabajando, como si nada hubiera pasado. Pero el fantasma de aquella noche siguió persiguiéndolo. Porque incluso el juez más implacable, cuando cruza la línea, se convierte en el acusado. José Elías Moreno, el ogro de la pantalla que golpeó a un mesero y terminó tras las rejas. José Elías Moreno tenía una de las presencias más imponentes del cine de oro. Su rostro severo, su voz gruesa y esa expresión de autoridad innata lo convertían en el padre estricto, el cacique autoritario o el villano irredimible en cada película. Películas como Los Tres García, Maclovia o La Rebelión de los Colgados lo consolidaron como una figura potente, pero también intimidante. Pero lo que muchos ignoraban es que ese carácter dominante no era solo parte de sus personajes, era parte de su personalidad real. Y quienes trabajaban con él sabían que su temperamento era tan explosivo como temible. Era un hombre de impulsos, de gritos, de miradas que congelaban. La noche del escándalo ocurrió en 1957, en un restaurante de alta categoría en Guadalajara, donde Moreno se encontraba acompañado de otros 2 actores conocidos, celebrando el cierre de un rodaje. Ya entrada la madrugada, los tragos se habían acumulado. Tequila, brandy, mezcal, el ambiente era eufórico, pero denso. Según los reportes extraoficiales de la época, porque la prensa oficial jamás publicó los detalles verdaderos, Moreno pidió una ronda más de botellas. El mesero, con educación y nerviosismo, se negó, explicando que por reglamento del local no podían servir más alcohol a clientes en estado inconveniente. Eso fue todo lo que bastó. Testigos aseguran que José Elías se levantó de la mesa con furia, tomó una botella vacía y la estampó en la cabeza del mesero. El joven cayó al suelo, herido, y acto seguido, Moreno comenzó a romper sillas, patear mesas y lanzar vasos contra las paredes, gritando: «¿Tú sabes quién soy yo? Soy el cabrón que hace que tú y todos los que están aquí se sienten a ver películas cada semana, imbécil». El caos fue tal que varios clientes salieron corriendo. Los empleados del restaurante llamaron a la policía. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Moreno aún vociferando, con el rostro desencajado, con sangre en las manos, y con cero intención de disculparse. Lo esposaron allí mismo, frente a todos. Fue trasladado a la estación de policía, donde fue fichado y encerrado por cargos de agresión, alteración del orden público y daños a la propiedad. Pasó 2 noches detenido. Según versiones no confirmadas, durante su estancia a los separos intentó sobornar a los oficiales ofreciéndoles papeles pequeños en sus películas o firmar autógrafos para sus esposas e hijas. Al tercer día, fue liberado tras pagar una cuantiosa multa y luego de que el restaurante, presionado por abogados de los estudios, retirara formalmente los cargos. El mesero herido recibió una compensación económica, pero nunca más volvió a trabajar en el lugar. A pesar de que el hecho fue silenciado en los medios tradicionales, la historia corrió como fuego entre los foros de actores, productores y directores. A partir de ese momento, la reputación de José Elías cambió. Ya no era solo el actor fuerte. Era el hombre al que había que tenerle miedo también fuera del set. Algunos productores comenzaron a evitarlo. Otros, por el contrario, lo buscaban porque ese carácter real era lo que lo hacía tan poderoso en pantalla. Lo cierto es que nunca ofreció disculpas públicamente. Tampoco mostró remordimiento alguno. Y su carrera siguió, con un aura más oscura, más incómoda. Porque si en el cine era el ogro que gritaba, en la vida real también lo era. Solo que fuera de escena, las víctimas no eran actores. David Silva, el ídolo del pueblo que fue acusado por su propia esposa. David Silva fue, durante más de una década, la cara del hombre común en el cine de oro mexicano. No era el galán de rostro perfecto, ni el aristócrata con trajes de gala. Era el tipo que venía de abajo, que luchaba, que sufría. Y por eso, la gente lo amaba. Porque era como ellos. Su papel en Campeón sin corona lo catapultó al corazón del pueblo. Representó a ese boxeador humilde que peleaba con el alma, y la audiencia se rindió ante su sencillez. Pero lo que pocos sabían es que ese mismo carácter impulsivo, tan realista en sus actuaciones, lo acompañaba fuera del set. David era un hombre que se tomaba todo muy en serio. La actuación, la familia y también su orgullo.
Y fue justamente ese orgullo el que lo llevó a protagonizar uno de los escándalos más dolorosos de su carrera, un escándalo que nunca fue contado con la crudeza que merecía. Corría el año 1965. David ya no era el joven promesa, pero seguía siendo una figura respetada. Estaba casado con una mujer del medio artístico, discreta, alejada de los reflectores. Llevaban ya varios años juntos. Sin embargo, las discusiones eran constantes, especialmente cuando él bebía. Una noche, según consta en documentos de la delegación del entonces Distrito Federal, la esposa de David Silva acudió ensangrentada a pedir auxilio. Declaró entre lágrimas que su marido, bajo los efectos del alcohol, la había golpeado con una lámpara de mesa, causándole hematomas en el rostro y cortaduras en los brazos al caer sobre una repisa de vidrio. La denuncia fue tomada. Los médicos legistas confirmaron lesiones. David Silva fue arrestado esa misma madrugada en su hogar de la Colonia del Valle. La noticia, al principio, no trascendió. Pero dentro del gremio cinematográfico, la bomba estalló. Pasó 3 días en el reclusorio Oriente, esperando que se definiera si enfrentaría cargos por violencia intrafamiliar. Durante ese tiempo, sus abogados se movieron con rapidez. No solo buscaron una defensa legal, sino también una solución mediática. La esposa, días después, retiró la denuncia. Afirmó que todo había sido un malentendido. Pero quienes la conocían aseguraban que había recibido una suma considerable para guardar silencio y evitar que el escándalo manchara la carrera del actor. Pese al intento de borrar todo, la historia se filtró entre periodistas, asistentes de dirección y hasta camarógrafos. El murmullo fue inevitable. Y aunque Silva continuó trabajando, su imagen jamás volvió a ser la misma. Ya no era el héroe de los barrios pobres. Ahora muchos lo veían con desconfianza. Otros, incluso, le retiraron el saludo. Él, por su parte, nunca volvió a referirse públicamente al tema. Ni una disculpa. Ni una explicación. Solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Años después, cuando su carrera comenzó a apagarse lentamente, varios colegas dijeron que David había cambiado, que estaba más apagado, más serio, como si supiera que, aunque salió libre, había perdido algo que no podía recuperar. Y es que los golpes más duros no siempre se dan en el ring, y las derrotas más vergonzosas, a veces, no dejan moretones visibles. Julio Alemán, el galán que casi pierde todo por jugar con el dinero del poder. Julio Alemán fue uno de los últimos grandes galanes del cine mexicano clásico. Si bien su mayor auge ocurrió cuando la época de oro ya comenzaba a apagarse, su presencia marcó a toda una generación. Alto, elegante, de voz grave y mirada intensa, era el tipo de hombre que llenaba una pantalla con solo entrar en cuadro. Pero a diferencia de otros actores de su tiempo, Alemán no se conformó con ser solo una cara bonita en pantalla. Quería más. Quería negocios, poder, influencia. Y eso lo llevó a involucrarse en terrenos peligrosos. Demasiado peligrosos. En los años 70, cuando la industria cinematográfica comenzaba a decaer y la televisión ganaba terreno, Julio incursionó en los negocios. Fue entonces cuando invirtió en un megaproyecto turístico en las costas de Acapulco. Prometían construir un complejo de hoteles, villas privadas, centros comerciales, todo financiado con inversiones seguras. Pero nada fue como lo pintaron. Alemán se asoció con un grupo de empresarios que, con el tiempo, resultaron ser estafadores profesionales. Ellos le aseguraron que su nombre era suficiente para atraer inversionistas. Y así fue. Solo que el dinero no fue al proyecto, fue a cuentas en el extranjero. Cuando la Secretaría de Hacienda descubrió irregularidades en los contratos, comenzaron a rastrear los movimientos financieros. Y entre los nombres que aparecieron firmando documentos y aprobando transferencias, estaba el de Julio Alemán. El escándalo comenzó a gestarse en silencio. El SAT armó un expediente. Los auditores recopilaron pruebas. Y una mañana de 1974, mientras desayunaba en su casa de Coyoacán, un grupo de agentes federales lo detuvo para presentarlo a declarar. Fue trasladado a las oficinas de Hacienda, donde fue fichado y retenido durante más de 24 horas. Técnicamente, no estaba preso, pero sí estaba incomunicado y bajo custodia legal. Los medios,
que no se atrevían a decir su nombre directamente, comenzaron a hablar de un actor muy conocido, vinculado a un fraude millonario. Pero dentro del medio, todos sabían quién era. El galán de 1000 telenovelas. El hombre que había hecho suspirar a México. Ahora era señalado como cómplice de evasión fiscal y fraude bancario. Julio, sin embargo, se movió con inteligencia. Contrató a uno de los abogados más poderosos del país, un hombre ligado al mismo sistema político que él había cortejado en cenas y eventos. Tras semanas de negociaciones, logró un acuerdo. Pagaría una cantidad multimillonaria en concepto de multas y reparación del daño. A cambio, el caso no seguiría a juicio. La cifra nunca se reveló, pero se dice que fue suficiente para salvar su libertad y casi destruir su fortuna. Julio Alemán jamás negó los hechos, pero tampoco se victimizó. En una entrevista años después, cuando ya era mayor, dijo una frase que dejó a muchos pensando. Uno no aprende por las cosas que hace bien, sino por los amigos en los que confía. Después de ese episodio, su carrera no se detuvo, pero su aura cambió. Ya no era el galán intachable, sino el hombre que había estado a un paso de perderlo todo por codicia o ingenuidad. El precio de jugar con los poderosos fue alto, y la cárcel, aunque breve, dejó cicatrices más profundas que un encierro de por vida. Víctor Junco Celos, caída y una historia borrada del cine. Víctor Junco era distinto a los demás galanes de su época. No era el charro valiente ni el macho gritón. Era el hombre sofisticado, el que susurraba en lugar de gritar, el que miraba con intensidad en vez de alardear. Era seductor, elegante y peligroso, no solo en sus personajes, sino también en la vida real. Junco brilló durante los años 40 y 50. Protagonizó dramas, thrillers, películas de misterio. Era respetado por su talento, por su voz serena y su dicción perfecta. Pero también tenía un lado oscuro, uno que sus colegas conocían, pero que los medios jamás se atrevieron a mostrar. Su carácter posesivo, sus arranques impulsivos y sus relaciones personales caóticas. En 1952, mantenía una relación con una joven actriz 20 años menor que él. Ella recién comenzaba a tener notoriedad en el medio. Lo admiraba, lo seguía, lo cuidaba. Pero también quería libertad. Quería crecer, actuar, ser más que la pareja de Junco. Y eso fue suficiente para que el infierno comenzara. Según personas cercanas, la relación era tóxica y explosiva. Víctor era celoso al extremo. Revisa llamadas, la acompañaba a todos lados, incluso se sentaba en los camerinos durante las grabaciones. Las discusiones eran frecuentes. Se escuchaban gritos tras las paredes de su departamento en la colonia Roma. Hasta que una noche, todo colapsó. Vecinos declararon haber escuchado golpes, una fuerte discusión, una mujer llorando, y después, un golpe seco. Cuando salieron al pasillo, encontraron a la joven actriz tirada en las escaleras, inconsciente y ensangrentada. Ella fue trasladada al hospital. Tenía fracturas en el brazo, heridas en la cabeza y contusiones en las piernas. Cuando recuperó el conocimiento, declaró a la policía que Junco la había empujado durante una pelea. El actor fue arrestado esa misma madrugada y conducido al reclusorio norte. El caso fue registrado como posible tentativa de homicidio. Durante 7 días, Junco permaneció en prisión preventiva mientras se investigaban los hechos. Sus abogados intentaron demostrar que había sido un accidente, que la discusión existió, sí, pero que ella tropezó y cayó sola. Sin embargo, los médicos forenses encontraron marcas en sus muñecas, como si hubiera sido sujetada con fuerza. A pesar de eso, y en medio de presiones y rumores, la víctima retiró los cargos. Se decía que una suma de dinero cambió el curso de la historia. Una suma tan grande que ella abandonó el país semanas después, dejando todo atrás, su carrera, sus amistades, su futuro. Junco fue liberado y nunca habló públicamente del caso. Cuando se le preguntaba en entrevistas, desviaba la conversación o simplemente guardaba silencio. Después de ese escándalo, su carrera se vino abajo. Ya no le ofrecían papeles protagónicos. Fue perdiendo el respeto de colegas y directores. Incluso algunos actores jóvenes se negaban a trabajar con él. No por miedo, sino por repudio.
En los círculos del cine se contaba la historia, pero siempre en voz baja, como un secreto vergonzoso que todos conocían pero nadie quería confirmar. Víctor Junco murió años después, solo, con muy pocos alrededor. En su funeral hubo más silencio que flores, porque en el fondo todos sabían que había cruzado una línea. Y aunque no pagó con años en prisión, sí pagó con el exilio silencioso del cine que alguna vez lo elevó. Pedro Armendáriz Jr., el hijo del ídolo que cargó con el peso del apellido y de un escándalo. Ser hijo de una leyenda no es fácil. Y Pedro Armendáriz Jr. lo supo desde muy joven. Su padre, Pedro Armendáriz, era uno de los rostros más reverenciados del cine de oro mexicano, no solo por su talento, sino por su mística, por haber cruzado fronteras y trabajado con estrellas como John Wayne o Dolores del Río. Cuando murió, el vacío que dejó fue inmenso. Y su hijo lo heredó todo: el nombre, el físico, la voz y la presión. Pedro Jr. creció entre sets, focos y cámaras. Fue criado como parte de la élite artística, educado, serio, profesional. Pero también fue un joven que quería salirse del molde, respirar, equivocarse sin que todo México lo señalara por no ser como su padre. Durante los años 70 y 80, comenzó a hacerse de un nombre propio, participando en cine, televisión y teatro. Era carismático, versátil, y aunque más reservado que otros actores, tenía un magnetismo tranquilo que lo hacía destacar sin gritarlo. Pero en 1983, todo se vino abajo por una sola noche. La historia comienza en una fiesta privada, organizada por un conocido productor en una casa de la colonia Roma, un lugar de reunión habitual de artistas, músicos, modelos y políticos. El ambiente era relajado, informal, pero también cargado de excesos. La fiesta se alargó hasta la madrugada. Música fuerte, risas, copas por doquier. Pero también, según denuncias vecinales, olores sospechosos y comportamientos erráticos. La policía llegó tras varios reportes. Entraron con orden en mano. Lo que encontraron no era un crimen organizado ni un cartel, pero sí una escena de consumo de estupefacientes. En la revisión, a Pedro Armendáriz Jr. le encontraron marihuana en los bolsillos de su chaqueta. La cantidad era pequeña, pero el hecho de ser quien era lo cambió todo. Fue arrestado esa misma noche, junto con otros asistentes. Pasó la madrugada en los separos mientras la noticia comenzaba a filtrarse. Y aunque en principio no se revelaron los nombres, bastaron unas pocas llamadas para que los periodistas hicieran fila afuera de la estación. Al día siguiente, el escándalo estalló. El hijo del ídolo detenido por posesión de droga. Armendáriz Jr. y el lado oscuro de la nueva generación del cine. Legalmente, fue un asunto menor. La posesión era para consumo personal, y fue liberado con una amonestación formal y una multa. No hubo juicio, no hubo prisión prolongada. Pero en la prensa y en la memoria colectiva, el daño ya estaba hecho. Los productores se asustaron. Las televisoras comenzaron a deslindarse. Muchos programas cancelaron sus entrevistas con él. Su apellido, que hasta ese momento era un pase automático a cualquier proyecto, se volvió una sombra difícil de esquivar. Pedro, sin embargo, nunca se escondió. En una entrevista años más tarde, confesó con honestidad: «Me equivoqué. Me dejé llevar. Pero no soy eso. Y tampoco soy mi padre. Yo soy yo». Le tomó años reconstruir su carrera. Pero lo logró. Volvió con papeles más complejos, más oscuros. Roles que parecían hablar de su propio conflicto interno. El escándalo nunca desapareció, pero él tampoco lo negó. Aprendió a vivir con la herida expuesta. Y en ese proceso, ganó el respeto que antes solo se le había concedido por sangre. Porque a veces, el verdadero castigo no está en una celda, sino en el peso de un hombre que no te pertenece del todo. Rodolfo de Anda, el vaquero del cine que arremetió con su auto y terminó acusado de intento de homicidio. Rodolfo de Anda fue uno de los actores más prolíficos del cine mexicano, especialmente en el subgénero del western nacional, también conocido como churro charro. Con su bigote perfectamente recortado, su voz firme y su presencia dominante, era el héroe de los caminos polvorientos, el que defendía a su gente, el que desenfundaba sin miedo.
Durante las décadas de 1960 y 1970, nadie usaba el sombrero con tanto estilo ni cabalgaba como él. Fue protagonista de más de 100 películas, muchas junto a su padre, el legendario Raúl de Anda. Pero fuera del set, su carácter no era tan heroico como sus personajes. En la vida real, Rodolfo era conocido por su orgullo, su temperamento fuerte y por no saber perder una discusión. Y fue precisamente una discusión la que lo llevó a su peor momento. Corría el año 1977. Rodolfo ya era una estrella consagrada, respetado y temido por igual. Esa tarde manejaba su lujoso coche deportivo por el periférico sur de la Ciudad de México. En algún punto del trayecto, se cruzó con un motociclista, un joven que, según testigos, hizo una maniobra arriesgada que obligó a De Anda a frenar en seco. Lo que pudo haber terminado en una mala cara o un claxon prolongado, se convirtió en un desastre. Rodolfo, según los reportes de tránsito, persiguió al motociclista durante varias cuadras. Lo alcanzó en un semáforo. Bajó la ventana, lo insultó. El joven le respondió, dicen que incluso le lanzó una patada al auto. Fue entonces cuando Rodolfo aceleró y lo embistió directamente, lanzándolo varios metros por el aire. El motociclista sobrevivió, pero con fracturas múltiples en la pierna, el brazo y costillas rotas. Fue hospitalizado de urgencia. La policía llegó en minutos. Y para sorpresa de todos, Rodolfo de Anda no se resistió. Solo dijo, se lo ganó. Fue arrestado en el lugar y trasladado a la delegación correspondiente, donde se le imputó el cargo de intento de homicidio. Pasó 15 días en prisión preventiva en el reclusorio sur, mientras su defensa, conformada por abogados de alto perfil, construía una narrativa de defensa propia y reacción emocional ante una agresión previa. La prensa, que en ese entonces ya no protegía a las estrellas como en los tiempos del cine de oro, se fue con todo. De héroe a criminal, decían los titulares. El vaquero que perdió el control. Las audiencias se dividieron. Algunos lo justificaban, es humano, reaccionó como cualquiera. Pero muchos otros se escandalizaron. ¿Cómo el héroe del pueblo podía usar un auto como arma? Finalmente, se llegó a un arreglo extrajudicial. La familia del joven motociclista aceptó una fuerte suma económica como indemnización, y Rodolfo fue liberado sin ir a juicio. Legalmente, salió limpio. Mediáticamente, no. Los contratos comenzaron a escasear. Su imagen de justiciero honorable se agrietó. Y aunque continuó actuando durante muchos años, el aura que lo rodeaba había cambiado. Nunca habló del hecho. Nunca ofreció disculpas públicas. Ni una sola vez. Pero quienes lo conocían aseguraban que nunca volvió a manejar con la misma soltura. Que desde ese día, bajó la velocidad y la cabeza. Porque un héroe en la pantalla puede disparar y salir ovacionado. Pero en la vida real, cuando usas tu coche como un revólver, el mundo no te aplaude. Te encierra. Cada uno de estos hombres fue, en su momento, un dios del celuloide. Sus rostros llenaban salas, sus voces eran reconocibles al instante, y sus gestos inspiraban respeto o deseo. Pero también fueron hombres reales. Y cuando las luces del set se apagaban, quedaban solos con sus miedos, su temperamento, sus errores. Algunos salieron pronto de la cárcel. Otros nunca regresaron a la cima. Y algunos jamás se recuperaron del todo. Porque hay cárceles físicas, sí, pero también hay prisiones emocionales, públicas, morales. Y de esas, no todos salieron vivos. Estas historias, enterradas por décadas, nos demuestran que la fama no es sinónimo de inmunidad. Que ni el más respetado, ni el más querido, ni el más taquillero está por encima de las consecuencias de sus actos. Y que el cine de oro, con todo su brillo, también escondía zonas oscuras, silencios comprados y verdades que nadie quería contar. Ahora te toca a ti. ¿Te sorprendió alguno de estos casos? ¿Cuál crees que fue el más impactante? ¿Debemos seguir romantizando a las estrellas del pasado, o es momento de verlas también con ojos humanos? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con alguien que todavía cree que la cárcel nunca tocó a nuestros ídolos. Y por supuesto, suscríbete al canal Etapa de Oro, donde cada semana desenterramos las verdades incómodas,
los secretos ocultos y los archivos prohibidos del cine mexicano que marcó una época. Aquí, las estrellas también tienen sombras.